Ministerio Apostólico Nueva Vida Quilpué. Quinta región. Tema. Libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 al 7. Amén. Vamos a leer alternadamente hasta el versículo 7 del nombre del Señor Jesús. Amén. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te bendeciré con nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo a Lot, y Lot corrió con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en todas de la tierra. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando sé que usted no lo quiere una oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, la cual nos has permitido leer en esta hora. Más rogamos, Jesucristo, que usted ponga en nosotros ese ánimo, Señor, de querer oír su palabra, de querer, Señor Jesucristo, entenderla, Señor, y también ponerla por obra, Señor Jesús. Amén. Ponga en nosotros, Señor, allá, Señor, ese corazón sensible, Jesús, a su palabra. Ponga en nosotros, Señor, ese espíritu sensible que son nuestras vidas. Amén. Jesús, que por medio de su palabra, si hay enfermos, Señor, usted sea sanando, Señor. Amén. Si hay allá algún cautivo, Señor Jesús, usted sea libertando, Dios Amén. mío. Señor Jesús, usa a tu siervo, Jesús, al cual usted ha escogido, Jesús, para hablar de sus buenas nuevas. Pedimos, Jesús, la bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Puede sentarse en esta hora. Y que la palabra que Dios nos ha permitido leer en esta tarde sea de mucha bendición para su vida. Amén. Amén. Porque si hay algo que hemos venido en esta tarde a buscar es el consejo de Dios. Amén. Señor. Y queremos que esta palabra, hermanos, sea de mucha bendición Gloria a Jesús. para nuestro corazón. Amén. Amén. Porque para poder hablar de este siervo de Dios, hermanos, no hay otro camino que empezar por su llamado y vocación. Aunque toda su vida fuera marcada por episodios muy variados e intensos, donde siempre resaltó algo importante, que fue la fe y la lealtad a Dios. Amén. Que fue lo que siempre marcó, hermanos, la pauta en la vida de este varón, de este hombre, de este siervo de Dios, a quien Dios escogió con una promesa muy grande. Amén. Amén. Porque la promesa que Dios le da a este siervo es una promesa grande. Señor. Y Dios nos permita en esta tarde, hermanos, entender qué es lo que Él tiene para usted y para mí en esta hora. Amén. Amén, mi Señor. Porque para poder entender, comprender la vida de Abraham, es importante conocer que aunque se le considera el primero de los patriarcas de Israel, la influencia de su fe y de la justificación que recibió de Dios no se limita solamente
sino por el contrario. Y quiero repetir esto, hermano. Porque aunque se le considera el primero de los patriarcas de Israel, hermanos, la influencia de su fe y de la justificación que recibió de Dios no se limita a su pueblo según la carne, no solamente se limita a su pueblo según la carne, por el contrario, se extiende de forma amplia y profunda a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Porque, hermano, el verdadero pueblo según la fe es, por lo tanto, la iglesia. Amén. Sí, Y Señor. quiero que entienda eso. Amén, mi Señor. Y eso se confirma, hermano, en estos textos. Por eso dice la Escritura, la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 22 al 25, nos dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús como el Señor. Amén. Por eso me gustaría que pudiéramos analizar este verso, hermano, de la palabra del Señor del libro de Romanos, en el capítulo 4. Porque aquí el apóstol Pablo está haciendo mención y está haciendo memoria acerca de Abraham y el propósito con el cual Dios lo ha llamado. Y en el capítulo 4, versículo 22 nos dice, en el nombre de Jesús, que por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quiénes. A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos la iglesia. Amén. ¿A quienes ha de ser contada? Esto es a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Amén. 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 Dios tenía todo un proyecto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Antes que Dios formara al hombre, o creara toda especie, o creara este mundo, el apóstol Pablo nos señala algo glorioso, hablándonos acerca de Cristo. Amén. Él nos dice que Él fue, hermanos, fue creado antes que el mundo fuese. Por eso dice que Él es el primero de toda creación. ¿Entiende eso? Amén, mi Señor. Le invito a abrir la palabra del Señor por aquellos que tienen ciertas dudas, porque estamos predicando algo que es verdadero, algo que es profundo y algo que es la revelación de Dios. Yo no sé si usted lo cree. Amén. Cuando el apóstol Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 1, en el versículo 15, él le dice estas palabras, que él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y mire lo que agrega diciendo, el primogénito de toda creación. Amén. ¿Qué es Amén. lo que es Cristo? El primogénito de toda la creación. Por eso, los sacerdotes, hermanos, no podían
Lo consideraron loco, lo consideraron como algo absurdo. ¿Cómo es posible que este, que no tiene más de 30 años, haya sido antes de Abraham? Está demente. La gloria sea al Señor. Amén. Y es que Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Amén. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Sí, Señor. Y todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo, Sí, Señor. subsisten. Amén. Y ahora Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Plenitud. Para poder entender este libro que usted tiene en sus manos, para poder entenderlo, para conocer lo que es, lo que significa. Hermano, ni un hombre de ciencia ha podido interpretar y entender o definir la Biblia, hermano, como lo define el mismo Dios. Amén. Amén. Porque la revelación de este libro, hermanos, no la va a encontrar en una universidad. La revelación de este libro usted la puede adquirir a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Por eso dice el apóstol que el hombre natural, o como dice la versión antigua, el hombre animal, Sí. no puede entenderla, porque para él le son locuras. Sí, Señor. No puede entenderla porque son locuras, hermano, porque en este libro está, hermanos, revelado todo el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que el Señor creara al hombre, el Señor sabía que el hombre iba a caer. El que lo cree puede decir amén y el que no lo diga. Señor. Aleluya. Señor. Gloria a Jesús. Antes que Dios creara a ese ángel perfecto, conocido hoy como Satanás el diablo, el Señor sabía que este ángel se iba a rebelar Sí, Señor. y que iba a querer usurpar el trono de Dios. Amén, mi Señor. Gloria a Jesús. Cuando el Señor, hermano, comienza a manifestar la historia en la vida del hombre a través del transcurso de los siglos, usted va a entender que desde el comienzo Dios venía permitiendo que sucedieran cosas por un propósito que estaba dentro de los planes de Dios para nuestro futuro. Amén. Aleluya. Cuando hablamos de este siervo de Abraham, entendemos, hermanos, que al primero que se le revela el Evangelio fue Abraham. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, Jesús. Porque cuando Abraham, hermano, comenzó
veo como un hombre que ha hallado gracia a los ojos de Dios fue el hecho de que Abraham era un hombre de fe. Sí, Señor, amén. Amén. Aleluya. Tenía fe en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y no solamente tenía fe en Dios, sino que tenía temor en su corazón a Dios. Gloria a Jesús. Ese temor a Dios le permitió a él ser un hombre leal. Por eso cuando hablamos de las cualidades que resaltan a este siervo de Dios, estamos hablando de su fe y de su lealtad. Aleluya. Amén. Porque Abraham le creyó a Dios Amén. Sí. y le fue contado por justicia. Amén. Aleluya. Lo que hoy nos falta a nosotros es creerle a Dios, Amén. tenerle fe a Dios y a sus promesas, Amén. Amén, mi Señor. para que Dios nos pueda llevar, hermanos, a estar dentro de lo que es su voluntad. Aleluya. Amén. Amén, mi Señor. Abraham tuvo y logró estar dentro de la voluntad de Dios porque Abraham fue un hombre que obedeció a Dios, fue un hombre leal a Dios, fue un hombre que tuvo fe en su Dios, que le creyó a Dios. Amén. Bendito Él estaba muy cómodo ahí en Arán donde él estaba, en esa tierra. Él estaba muy cómodo Sí, Señor. Señor, bendito. porque gracias a Dios él gozaba de un buen bienestar. Tenía sus comodidades. Cuando la Biblia habla de que él tenía criado es porque realmente tenía un bienestar económico, tenía una estabilidad económica, Amén. tenía su familia consigo. Sí. Por lo tanto, hermano, él estaba cómodo, estaba tranquilo, no tenía apuros, no tenía problemas, no tenía mayores preocupaciones. Pero cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Dios le estaba diciendo, sal de esa estabilidad material, sal de ese estado en el que tú te encuentras. Sí, Señor. A alguien que tiene ciertas comodidades y que está acostumbrado a esas comodidades. Hermanos, no le es fácil tener que tomar ciertas decisiones donde va a tener que exponer a la familia y va a tener que exponerse a una incomodidad, a algo desconocido, algo que no conoce. ¿No es así? Amén. Pensemos en nosotros. Nosotros somos muy cobardes a aventurarnos hacia lo desconocido. Sí, Señor. Amén. Porque siempre decimos, no, estamos bien aquí, no, ¿para qué? Estoy tranquilo, aquí no me molesta nadie, tengo mis comodidades, tengo mi... Pero este hombre, cuando escuchó la voz de Dios, cuando Dios trató con él, cuando Dios le habló y le dio esta orden porque Dios no le preguntó. ¿Me entiende? Amén. Aleluya. Dios no le preguntó, oye Abraham, ¿puedes creerme y irte donde yo te voy a llevar? No, el Señor le dio una orden, es como lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ir por el mundo. El Señor no le dijo, pues no te diga predicar la palabra, no, el Señor le dijo, ir. Eso es una orden. Amén, mi Señor. ¿Cierto? Sí. Y el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Amén. Sí, Señor. Tener que salir de la estabilidad, de la comodidad, para vivir una incertidumbre acerca de lo desconocido no era fácil, pero él le creyó a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Rompió con aquella estabilidad, rompió con aquellas comodidades. Por eso cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de negación. Amén. Sí, Señor. El Evangelio, ¿qué es lo que es? Negación. Amén. Amén. Aunque nos cueste asimilarlo o aceptarlo. Porque de alguna manera hemos echado raíces en nuestra vida, hermanos, y no queremos ligarnos de esta vida que tenemos. Así es. Aleluya. Porque nos sentimos cómodos, porque nuestra carne se siente cómoda, se siente sustentada cada día, se siente amada cada día por nosotros, porque la regaloneamos. La tenemos ahí en comodidad.
con Abraham. Dios le habla a Abraham y le pide que él deje esa comodidad. Aleluya. Que deje esa vida. Pero también Dios le dio la facultad al hombre de decidir si tomarla o dejarla. Sí, Señor. Porque Dios no obliga a nadie. Dios da su palabra, pero usted es el que decide si la toma o la deja. Amén. Amén. El Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás decidió no ir. ¿Me entiende? Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Entonces somos nosotros los que tenemos la facultad de decidir si sí o no. Por eso el Señor dice en su palabra, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. Pero al Señor no le gustan los que son ahí entre que a lo mejor, que posiblemente, que probablemente. Porque a eso el Señor los considera medio tibios. Sí. Y al Señor no le sirven esas personas de doble ánimo. Sí, Señor, es verdad. Porque son inconstantes. Yes. Eso es lo que dice la escritura, la palabra del Señor. Sí. ¿Me entiende? Amén. Pero aquí la palabra del Señor nos habla acerca de este hombre que tiene que tomar una decisión y mire lo que tiene que hacer. Porque la palabra fue a él, pero él tenía que transmitírsela a su familia, su esposa, sus hijos, Sí, Señor. todo lo que componían el núcleo del hogar, de la familia. Porque cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, no creo que las tomemos a la loca y a la ligera. Yo creo que no podemos pasar a llevar a aquellos que son parte de nuestra familia. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que compartir, hermano, el proyecto y decirle a ellos lo que vamos a hacer. Amén. Para saber qué piensan. Sí, Señor. Si están dispuestos a emprender el camino, no. Si están dispuestos a apoyarlo, no están dispuestos a apoyarlo. Sí, Señor. Pero la palabra estaba ahí. Yo creo, hermano, que para Abraham, porque usted dice, bueno, Abraham le llegó la palabra, él tomó la decisión y se fue, pero yo creo que no fue tan así. Yo creo que cuando le llegó la palabra del Señor, claro, él decidió irse, pero yo no creo que lo haya hecho de la noche a la mañana. Primero él tuvo que preparar todo un cuento ahí con su familia. Sí, Señor. Amén. Preparar todo un camino para poder salir. Tuvo que conversar con la familia, tuvo que conversar con los hijos, tuvo que organizarse, tuvo que programarse, tuvo que, hermano, ver cómo iba a llevarse todo lo que se iba a llevar, las cosas que iba a llevar y las cosas que iba a dejar. Porque cuando tenemos que salir a alguna parte o tomar ciertas decisiones de embarcarnos, hermano, a salir a otro país, no podemos llevarnos todo. No, Señor. Entonces tenemos que tomar lo que realmente nos va a ayudar para el camino, para este viaje. Y creo que dentro de ese periodo de tiempo él se mantuvo siempre, hermano, yo no creo que él haya cuestionado la voz de Dios. Yo creo que él se puso en la decisión de tomarla, pero él tenía que transmitírsela a su familia para que su familia sintiera lo que él estaba sintiendo y pudiera apoyarlo y emprender el camino. Aleluya. Bendito sea Dios. Transmitírsela. Amén. Así fue, hermano, como esto tiene que haber sucedido. La Biblia no nos relata los detalles, pero lo asociamos a nuestra vida, entonces entendemos que tiene que haber sido así. Sí. ¿Me entiende? Amén. Entonces, pero él tuvo que dejar ese lugar. Tuvieron que dejar ese lugar para encaminarse a lo desconocido, a algo que no sabía que iba a suceder. Había peligro en el camino, pero él confió en el Señor. Confió en Dios. Amén, mi Señor. Le creyó a Dios y él sabía que Dios no lo iba a abandonar ni lo iba a defraudar. Gracias. Por eso entendemos que hay cosas que nos atan tanto a nuestras comodidades, a nuestra vida, que nos cuesta muchas veces poder tomar la decisión de seguir a Jesús. Aleluya. Por eso aquella persona, ese joven rico, se entristeció en su corazón porque en el fondo él se
apasionó en algo, hermano, y quería hacerlo, pero cuando el Señor le dijo que tenía que negarse a lo que él tenía para seguirle, entonces él se entristeció. Sí, Señor. Porque no iba a poder seguirlo. Y la Biblia no nos habló más de ese joven. Después vino otro muchacho, hermanos, y le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dijo, mira, las aves tienen nido. ¿Qué más dice en la Escritura? Las aves tienen nido. Tienen un lugar donde dormir. ¿Cierto? Y él no tiene dónde yo no tenía dónde recortar su cabeza. O sea, le estaba diciendo, seguirme significa que te vas a encontrar en situaciones donde no va a estar esa cama cómoda. Seguirme significa que no vas a tener esas comodidades económicas que tienes hoy. Seguirme significa que muchas veces a lo mejor no vas a tener ni siquiera cómo cubrirte del frío. O sea, seguir a Jesús no significa que me voy a llenar de plata. No. Aleluya. Yo no vengo a Jesús para poder tener un mejor auto. Yo no vengo a Jesús para tener una mejor casa. No, Señor. Gloria. Porque el Señor no es un genio. Así es. Que nosotros, que está en una botella, que nosotros lo movemos y sale y le pedimos todos los deseos que queremos para mejorar nuestra condición de vida. No, Señor. El Señor sabe qué vino a hacer. Vino a salvarnos del infierno. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Que el Señor nos da de lo que necesitamos dentro del camino es por su amor, es por su misericordia. Amén. Amén. Pero eso no significa que el Señor signifique, hermano, que yo venga a Él y sea, bendiga a Jesús es para que yo sea próspero en la vida. No, Señor. No. Porque el Señor le dijo estas cosas a estos muchachos, hermanos, y ellos se entristecieron porque no estaban dispuestos a dejar nada por seguirlo a Él. Sí, así es. Sin embargo, este siervo de Dios, cuando el Señor le habló a su corazón, a su vida, hermano, él dejó todo. Y quizá cuánto le costó salir en pie de ese camino, pero hermano, él lo hizo, Amén. Sí, Señor. consciente de lo que tenía que dejar. Amén. Así es, Señor. Y Dios lo sacó de ese lugar. Y él se emprendió el camino hacia lo desconocido. Alimentado, fortalecido siempre por la gracia de Dios. Amén. Amén. Porque una cosa sí podemos dar fe, hermano, en este caminar. Que si nosotros tenemos fe en nuestro Dios, que si le hemos creído a nuestro Dios, si somos leales a nuestro Dios, Dios nunca nos va a dejar solos. Amén. 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 Aleluya. Sí, Señor. Bendito. Él sabe que en el camino podemos encontrarnos con problemas y con enemigos que quieran atentar contra nuestra vida, hermano, y hay muchos males que pueden afectarnos, y él estaba consciente, como yo creo que la iglesia está consciente, lo que significa seguir este camino. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Pero él se sentía seguro que el Dios en quien había creído le iba a librar de todos esos peligros. Amén. Por eso traemos a la memoria las palabras de Jesús. Cuando el Señor nos dice, bueno, en el mundo tendremos aflicción. Pero dijo, pero confía. Amén, mi Señor. Porque Él vino a pasar la prueba primero por Amén. ti y por mí. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Para decirte que tú puedes hacerlo. Amén. Gloria al Que Señor. si Él lo hizo, tú puedes hacerlo. Amén, mi Señor. Para decirte que no estás sola, porque el buen samaritano está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces nos encontramos con este siervo de Dios, donde hay una promesa de parte del Señor para él. Y la palabra de Dios dice, por lo tanto, saber que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Amén.
En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Amén. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntamente con Abraham, el hombre de fe. Amén, mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es necesario aprender a conocer un poco más acerca de su llamado. Porque Él se dispuso en las manos de Dios para servir a Dios. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Amén. Y en estas palabras, hermanos, encontramos el fundamento para la vida de Abraham. El hecho de que toda su vida se basa en lo que Dios le decía, en la palabra de Dios. Porque sin la solidez de este fundamento, su vida hubiera sido guiada por sus sentimientos, o por su razón, o por su deseo, o por su necesidad de tener muchos bienes. Pero no fue así. Sino que Abraham se dejó llevar por los caminos de Dios, tal como el propio Dios se lo había revelado por medio de su palabra. Por eso su vida siguió en rumbo muy diferente de lo que la mayoría de la gente espera aún hoy para sus propias vidas. Abraham encontró en la voz de Dios que le llamaba y le decía el sentido para su existencia humana. Encontró en la palabra de Dios su verdadera vocación. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Encontró en la palabra de Dios su verdadera vocación. Amén. Abraham tuvo que luchar consigo mismo para poder mantenerse fiel a esta vocación. ¿Cuánto no luchamos con nosotros mismos? Amén, Señor. Para tratar de ser fieles a Dios. Porque cuando entendemos lo que significa seguir el camino de Jesús, entonces comienza una lucha enorme, que no es la lucha con el mismo Satanás, no es la lucha con la familia, es con nosotros mismos. Amén. La lucha es conmigo mismo. Sí, Señor. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué declara? El apóstol Pablo, cuando testifica acerca de lo que significa esto, él nos dice, hermano, que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Amén. Y esta misma lucha la tuvieron todos aquellos que quisieron hacer la voluntad de Dios, pero ¿sabe? Ellos le dieron la preeminencia al espíritu de Dios. Aleluya. Por eso fueron victoriosos. Amén. Porque el apóstol Pablo llegó a su momento, decía, hay una ley en mis miembros que se revela. Pero también dice que la ley del Espíritu que habitaba en él, hermano, le daba victoria sobre esa ley que había en sus miembros que se revelaba. Bendito sea Dios. Porque nuestra carne busca los deseos de la carne, pero el Espíritu busca lo que es de Dios. Amén, Señor. Por eso es tan importante estar aquí y poder alimentar nuestro espíritu para fortalecernos, fortalecer ese hombre espiritual que tenemos dentro, para poder humillar a esta carne y doblegarla y hacerla que sea una carne sumisa a la palabra de Dios, que sea obediente a la palabra de Dios. Amén. Amén, mi Señor. ¿Qué pasa cuando no comemos todos los días? Nuestro cuerpo se debilita. Así es, Señor. Usted dirá, no, pero es que yo igual me alimento, escucho la radio, leo la Biblia, oro dentro del día en algún momento. Pero si usted entendiera lo diferente que es estar en comunión con los hermanos, en la casa de Dios, adorando al Señor, en espíritu y en verdad, donde no hay nada que le impida poder liberarse para alabar a Dios con todo su corazón. Aleluya. Algo que nos cuesta mucho, muchas veces en nuestros propios hogares. Sí, Señor. Porque a veces nuestros propios hogares son combate de batalla. A veces en nuestros propios hogares no tenemos el tiempo, hermano, para poder darle un momento al Señor.
piensan como usted, no todos sienten lo que usted siente, no todos caminan el camino que usted está caminando. Así es. Sí, es verdad, Señor. Y se le hace más complicado y más difícil poder hacer de su hogar un altar para Dios. ¿Me entiende? Amén. Pero cuando venimos a este lugar y alimentamos ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que está dentro de usted, por eso cada cuando nos vamos el día domingo nos vamos rebosando de gozo y nos gozamos y nos vamos allá como queriendo vencerlo a todos en el camino, pero lunes, martes, miércoles, jueves, sin congregarnos, viernes, y ya llegamos el domingo nuevamente, hermanos, con nuestras manos a las rastras, y muchas veces sin ánimo ni siquiera de venir. Ayúdanos. Porque no alimentamos nuestra vida espiritual como debiéramos alimentarla. Es como cuando los jóvenes se alimentan de chatarra, se alimentan de cosas que no les fortalecen el cuerpo, que no le entregan vitamina. ¿Me entienden? Amén. Claro, se mantienen. Pero en el momento en que necesitan que sus defensas tengan que estar prestas para poder defender cualquier tipo de virus que entra en el cuerpo, hermano, las defensas están ahí, sin la fortaleza. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Nosotros necesitamos, hermanos, nutrir nuestra vida espiritual. Por eso cuando hablamos acerca de Daniel dijimos, Señor, hoy yo le digo a usted, Señor, hago el compromiso de no contaminarme. ¿Y sabe de lo que se alimentaba Daniel? Él le dijo, no, que nos manden a nosotros legumbres. Lo que no le gusta a los pobres. Y a algunos. Y sin embargo las legumbres son las que dan más fortaleza al cuerpo, que contienen vitaminas, hermanos, que usted no se imagina. Que lo hace fuerte. Que lo hacen más robusto, lo hacen que su rostro, hermano, se vea más fuerte. Sí, es verdad. Las legumbres. Amén. Y él pidió legumbres. Y cuando él comenzó a alimentarse de las legumbres, le dijo, probadnos un tiempo. Con aquellos jóvenes que comen de la ración del rey, pruébenlo. Y cuando los probaron, hermanos, se veía el rostro de ellos mucho más. ¿Cierto? Mucho más. Aleluya. En mejor condiciones. Así es. Es por eso que usted y yo necesitamos alimentar nuestro espíritu. Amén. Es por eso que nosotros necesitamos darle, hermanos, ya no leche. ¿Me entienden? Ya no leche. Porque ya no somos niños para seguir tomando leche. Así es. Sí, Señor. Necesitamos un alimento mucho más sólido cada día. Es por eso que venimos aquí, para alimentarnos, para nutrirnos espiritualmente, para comer legumbre espiritual, para que nuestro hombre espiritual esté firme. Amén. Amén, mi Señor. Sí, es verdad, vienen pruebas, vienen problemas, vienen aflicciones, vienen tribulaciones. Nuestras vidas son expuestas a situaciones que nosotros no nos imaginamos. Pero, hermanos, muchas veces somos nosotros los mismos culpables. Así es. No es Dios. Sí. Dios nos pone todo a la mano para que usted y yo podamos ir y tomarlo y fortalecernos y podamos aferrarnos a las promesas de Dios. Dios nos pone todo a la mano. Hay promesas de parte de Dios para usted y para mí. Amén. Hay promesas de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Hay promesas del Señor. Hay gente que lee y abre el Salmo 91 y lo tienen ahí, hermano, más que como la palabra de Dios, lo tienen ahí como Una muleta. un amuleto. Y no lo entiende. El que yo tenga abierto este libro en la cama para que me proteja, hermano, no me va a proteger. Lo que me va a proteger a mí es lo que yo haga conforme a lo que aquí está escrito. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Que crea lo que está aquí en esta palabra. Amén. Él dice que te librará del lazo del cazador, De la peste destructora. de la peste destructora, Sí, Señor. que con sus plumas te cubrirá.
en el peregrinaje que él tuvo que emprender hasta la tierra prometida, pero él le creyó a Dios, tuvo fe en Dios, fue leal a Dios y Dios le protegió. Amén. Amén, mi Señor. Dios fue para él todo lo que este libro declara. Aleluya. Mire, dice que debajo de sus alas estará seguro, seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Y escucha que somos miedosos, hermano. Amén. Amén, sí, Señor. Cualquier cosa que pase, hermano, nos atemorizamos y nos Dígalo. enfermamos y queremos correr, hermano, y buscar Dígalo. un lugar de seguridad, hermano. Y usted es un cristiano, alguien que le cree al Dios Todopoderoso. Amén. Dígalo. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú estás conmigo. Aleluya. Señor. Si el Señor dice que vendrán grandes tribulaciones en este tiempo, usted se atemoriza, usted debe dar gracias al Señor, porque eso está demostrando que Él viene pronto también. Señor. Y si el Señor lo declara, es para que usted se aperciba espiritualmente, que entienda que el Señor vendrá en un abrir de ojos. Señor. En un abrir de ojos. Ay, ay, ay. Pero estamos tan ligados a esa comunidad que tenía Abraham, que no sé si vamos a poder volar. Porque esas cadenas, esos grilletes nos tienen tan atados, hermano, a este mundo. Nuestra carne nos tiene tan atados, hermano, a este mundo. Que no sé si vamos a poder alcanzar, llegar ahí a la presencia de Dios, dependiendo del largo que tenga la cadena, pero igual difícilmente. Y es por eso que yo creo que la iglesia debe entender que estamos viviendo un tiempo profético. Un tiempo de cumplimiento de todas las cosas. Están todos aterrados por los terremotos que están habiendo, hermano, en diferentes puntos de este país, como también del mundo entero. Los sucesos, acontecimientos naturales, sobrenaturales que están sucediendo, hermano, en el mundo entero. Todos están espantados, aterrorizados, hermano, y ni siquiera entienden de que esto lo dijo el Señor hace siglos de años. Amén. Señor. Amén. Que era necesario que estas cosas sucedieran. Sí, Señor. Amén. Hermano, porque la tierra ya no da más. Así es. La tierra gime justicia. Amén. Aleluya, Jesús. La sangre de tantos inocentes que ha tenido que soportar la tierra, que ha sido derramada sobre ella. Hermano, ya esta tierra no soporta más tanta injusticia. Sí, Señor. Es tanta la maldad, es tanto el pecado, hermano, es tanto allá el error que se está viviendo en el tiempo de hoy, hermano, de que ya la tierra gime delante de la presencia de Dios. Y sabe lo que dice la palabra, que así como la naturaleza, así como la tierra gime, nosotros también tenemos que gemir. Amén, Jesús. Porque ya no lo soporta. Aleluya. ¿Me entiende? Ya no lo soporta. Amén, Entonces, mi Señor. eso nos muestra, hermanos, lo cerca que está la venida del Señor. Si usted está escuchando a esos predicadores que dicen no te preocupes porque el Señor viene en 50 años más como los que yo he escuchado, que vienen 60 años más, que hay profecías que declaran que el Señor viene en 30 años más, hermano, eso es una mentira del diablo. Sí, Señor. Así es. Aleluya. Porque cuando menos tú lo pienses, Así es, sí, Señor. El Señor vendrá. en un abrir de ojos, el Señor vendrá. Aleluya. No me haga. Bendito sea Dios. Habrá algunos que serán tomados. Dice que el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Sí, Señor. Pero nosotros los que quedemos, hermanos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aleluya. Y qué triste, hermano, porque no todos van a poder ser arrebatados. Así es. No todos. Pero Dios nos habla por medio de su palabra día tras día para que usted y yo estemos apercibidos, para que nos desconectemos, hermano, con esto que nos tiene de alguna manera cómodos, que no nos deja movernos, que no nos deja seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos. Porque las obras de Dios son grandes. Amén. Y porque muy profundos son sus propósitos. Aleluya. Cuando vemos la historia de Abraham, estamos viendo, hermanos, lo que Dios quería hacer en este tiempo. Mire lo que tiene que hacer Abraham. El Señor le pide su único hijo. El sacrificio. Su único hijo. ¿Amaba a Dios? Sí, Señor, amén. Por sobre todas las cosas. Amén, sí, Señor. ¿Cuánto amas tú a Dios? Bendito Dios, Todopoderoso. El Señor le pidió algo que no era fácil. Por muchos años su mujer fue estéril y nunca le pudo dar un hijo. Y había una promesa de parte de Dios diciéndole que su descendencia sería multiplicada. Sería grande sobre la tierra. Y pasaban los años y no tenía descendencia. De su mujer no tenía descendencia. Y cuando por fin tuvo una descendencia, hermano, tuvo un hijo. Viene el Señor y se lo pide. Aleluya. No era fácil. Viene el Señor y se lo pide, ese hijo. Pero la actitud de Abraham, tal vez, hermano, como los padres modernos de hoy, hermano, tal vez hubiéramos cuestionado aquello. Tal vez le hubiéramos dicho, no, Señor, esto yo no lo puedo hacer. No, Señor, pídeme todo lo que tú quieras, menos esto. Porque así hay algunos hoy en día. Pídeme todo lo que quieras, menos esto, que más. Aleluya. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Era tan grande su amor al dinero, a su riqueza, de este joven, que prefirió no seguir a Jesús. Pero mire lo que hace Abraham. Abraham prepara el arma, lo lleva con lo necesario para el sacrificio. Y el niño le dice, pero aquí falta algo. Y él le dice, Dios proveerá. Aleluya. Amén, sí, Señor. Y cuando llegan al monte y él está preparando el altar para hacer el sacrificio, hermanos, el niño, ese niño entendió que él era el sacrificio. Sí. Y ese hombre, ese padre, cuando tiene que acostar a su hijo sobre ese sacrificio, hermano, y sacrificarlo, mirando su rostro. Aleluya. Y cuando él levanta su mano con ese cuchillo para poder, hermano, sacrificar a su hijo, y cuando él lo va a bajar para poder sacrificar a su hijo, el Señor le dice, detén tu mano. Probó el Señor a este hombre y en todo momento él te fue leal a Dios. Demostró amar más a Dios por sobre todas las cosas. Por eso este hombre llegó a ser llamado amigo de Dios. Amén, sí, Señor. Bendito sea Dios.
en el futuro Sí, Señor. por la humanidad. Amén. Ofrecer a su Hijo el sacrificio. Derramar su sangre Aleluya. por amor a ti. Juan dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, Amén, Jesús. que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mira lo que hace Dios. Gloria a Jesús. Amén. ¿Sabe lo que tiene que haber sentido tal vez Dios? Usted sabe que Dios tiene sentimientos. Amén. Sabe que Dios tiene lo que usted tiene. Tiene corazón. Amén. Cuando este su Hijo amado estaba en esa cruz y Jesús elevó ese gemido, ese clamor y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sabe lo que significa? Amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces miramos el sacrificio de Cristo como algo sin mayor importancia en nuestra vida. Pero todo lo que tuvo que padecer, todo lo que tuvo que experimentar, todo lo que tuvo que hacer Dios, para que hoy tuviéramos, hermano, una entrada a su reino. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, encontramos a este hombre, que era un hombre de fe, Amén. porque la ley vino mucho después. Mucho después. Y cuando este hombre, hermano, amaba tanto a Dios y apreció tanto a Dios que ganó tantas cosas en el caminar, hermano, que él fue y entregó sus diezmos a ese sacerdote, hermano, y no fue la ley, fue en el tiempo en que podemos decir que era la gracia, Amén. Amén. Bendito Dios. porque no había ley, todavía Dios no había dictado la ley. Aleluya. La ley del Señor se la entregó a Moisés. ¿Se da cuenta? Oh, bendito Rey. Lo que hace Jesús con nosotros. Jesús no vino a terminar con la ley, Él vino a cumplirla. El Señor vino, hermano, para que usted y yo tuviéramos entrada por medio de la fe a las promesas. Amén. Sí, Señor. Porque por su gracia hoy somos salvos. Amén. Amén. Señor. Porque nada de eso era para nosotros. Todas las promesas estaban dadas para Israel. Por derecho propio Israel tenía, hermano, el título de hijo y te podía reclamar toda la herencia, todas las promesas de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bendito. Pero Israel fue infiel. Israel fue adúltero. Así es. Y el Señor tuvo que hacer una carta de repudio. Amén. Tuvo que hacer un nuevo sacrificio para un nuevo pacto, Oh, bendito Jesús. donde Él ya comienza a relacionarse ahora con un nuevo pueblo. Y este es el pueblo del gentil, que es conocido como la iglesia cristiana, como la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Y hoy tenemos la oportunidad de poder hacer esas promesas y ser parte de este beneficio tan glorioso. Que si somos fieles y leales a Dios, hermanos, vamos a obtenerlo. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar por Jesús? Bendito es tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuánto estamos dispuestos por dejar Aleluya. por seguir a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos por dejar cosas para seguir a Jesús? Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Bueno, sí, Señor. Damos gracias.
Y en un sentido, el Señor dice que no dejaré padre, ni madre, ni hermano, ni familia, Mi esposa, mi esposa. Aleluya. Y Señor, no puede ser mi discípulo. Así es. Sí, Señor. No es que usted quiera, no es que usted los deje a ellos. Lo que el Señor le está diciendo a usted, ¿cuánto está dispuesto usted a hacer por el Señor? Señor. Amén, mi Por Señor. obedecer a Dios. ¿Cuánto es lo que usted ama a Dios? Yo no puedo poner mis hijos por encima de Dios. Dios tiene que estar primero. Amén. Sí, Señor. Los hijos son prestados por mismo Dios. Así es, sí. Si a él le place que llevarlos, se los lleva. Se los lleva igual. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, Amén. todo está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Si a Dios le place mañana decir, no, hoy día te vas conmigo, hoy día tú tienes que partir, usted va a partir. Sí, Señor. Porque está en las manos de Dios. Dice, yo hago morir y yo hago vivir. Amén. Yo llevo y yo curo y no hay nadie que libre de mi mano. Amén. Eso dice el Señor. Aleluya. No es que Dios sea malo. Lo que Dios quiere, hermano, que usted entienda lo que significa seguir a Jesús. Aleluya. Amén, mi Señor. Porque si fuera así de fácil, entonces no hubiera habido tal sacrificio. Gloria. Si hubiera sido así de fácil, no hubiera habido una muerte en la cruz por la humanidad. Si hubiera sido así de fácil, Israel no hubiera perecido en el desierto. El Señor se lo hubiera llevado con mano poderosa directamente a la tierra de Canaán. Aleluya. Dios hubiera sacado a todos los gigantes y le hubiera dado la tierra limpiecita para que ellos vivieran ahí. Sí, Señor. Así de fácil, pero Dios tenía que tratar con Israel porque Israel tenía un corazón rebelde. Sí, Señor. Israel tenía que entender que su dependencia no era de lo que ellos hacían, no era de su capacidad, no es de lo que ellos habían aprendido, sino que su dependencia estaba basada en Dios. Amén. Que sin Dios no somos nada. Así es, Señor. Bendito Que sea. si hoy soy un profesional, si hoy tengo la oportunidad de estar en la universidad, que si hoy tengo alguna capacidad para defenderme lo laboral, es gracias a la misericordia de Dios que te dio la inteligencia para que tú llegues donde estás hoy. Sí, Señor. Amén. Dios abrió las puertas para que tú recibas la bendición. Amén, mi Señor. Dios te tiene en el lugar donde estás por su misericordia. Amén, mi Señor. Lo que recibe el hombre lo ha recibido por la misericordia de Dios. Y el hombre ha endurecido su corazón y se ha cegado y dice, no hay Dios. Esto es por mi esfuerzo, esto es por mi capacidad, esto es porque luché años tras años tratando de estudiar y por eso estoy donde estoy. Pero si a Dios le hubiera placido no dárselo, no se lo da. Amén, Señor. Así es. Sí, hay un Dios en los cielos que es verdadero, que es real, que existe. Amén, mi Señor. El que merece honra y merece gloria. Aleluya. Gloria. Y Él pide lealtad, Él pide adoración, Él pide, hermanos, sacrificios que usted y yo tenemos que hacer para demostrarle, Señor, sí. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. A tu nombre, gloria. Estoy dispuesto, Señor. Gracias, Señor. Santo eres. Si somos peregrinos aquí, no es esto lo que vamos a heredar, no es esto. No. Dice que habrá un cielo nuevo Tierra y nueva. tierra nueva. No es esta tierra, no es este suelo, no es esta atmósfera lo que vamos a heredar. Todo esto tiene que sufrir, hermanos, el juicio de Dios. Sí, Señor. Todo tiene que estar frente a ese gran trono de que habla el Apocalipsis. Todo eso tiene que experimentarse un día y vivirse. Pero cuando llegue ese momento, los hijos de Dios no van a estar aquí. Sí, es, Señor. No van a estar aquí porque el Señor va a relatar a su iglesia antes que estos acontecimientos se vivan. Oh, bendito. Por eso que hoy usted tiene que mostrar fidelidad y lealtad al Señor. Amén, mi Señor. Hoy. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, y sus Señor. costumbres, y sus Sí, vanidades, y todo eso pasa, todo eso termina. Pero el que perseverare al fin, ese será salvo. Amén. Perseverar en el Señor no significa estar con un pie dentro y con el otro afuera. No. No, Señor. No, Señor, no significa tener que vivir una vida de tibieza, no.
No es que la iglesia lo decía, y con esto termino. La iglesia lo decía, dijo, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Oh, Jesús. Y el Señor le dijo, ojalá fueres frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Bendito sea Dios. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no es que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Oh, aleluya. Porque las vanidades de la vida nos ciegan. Los deseos de la carne nos privan. Pero Dios tenga misericordia. Amén, mi Señor. Porque Dios va a salvar un pueblo. Amén. Gracias, Señor. Dios se va a llevar un pueblo. Aleluya. Permita a Dios que nuestros nombres estén en ese libro. Amén, mi Señor. Porque está el libro de la vida. Sí, Y Señor. también está el libro, hermano, donde un día será abierto para que todos tengan que comparecer ante el tribunal de Dios. Señor Jesús. Porque el Señor nos tiene a nosotros escrito todo lo que nosotros llevamos oculto. Sí, Señor. Todo lo que hemos hecho. Así De que es. nacemos hasta que morimos está escrito Sí, por la Señor. mano de Dios Amén. en ese libro. Aleluya. Amén, mi Señor. Todo, no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Así es, Señor. Y un día ese libro también va a ser abierto y el mar va a tener que entregar a sus muertos. Señor. La tierra va a tener que entregar a sus muertos. Los cementerios van a tener que entregar a sus muertos para que sean juzgados por Dios. Sí, Señor, así es. El delincuente, aquel que se aprovechó de la inocencia de los niños, hermano, un día va a tener que también resucitar entre los muertos para comparecer ante el tribunal de Dios y tener que dar cuenta de todas sus acciones y Dios lo juzgará. Amén, amén, mi Señor. Así que no piense de que muchos mueren sin juicio, no, porque hay un juicio que viene sobre todos. Aleluya. Amén, mi Señor. Todos los que han obrado con maldad en este mundo. Por eso Habacuc dijo, porque él le decía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo mis ojos van a ver injusticia? ¿Hasta cuándo van a ver maldad? ¿Cierto? Y cuando el Señor le comenzó a mostrar todas estas cosas, él sintió temor y dijo, Señor, he oído tu palabra y temí porque el Señor le habló las cosas que habían de suceder. Que todo esto que parece injusto hoy, un día va a ser juzgado por Dios. Aleluya. Amén, mi Señor. Nada escapará ante el juicio de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, todo lo que nosotros hacemos en nuestro ocultismo, hermano, todo eso va a ser juzgado por Dios. Todo eso está escrito porque hay un ojo que lo ve todo. Sí, Señor, así es. Y es el ojo de Dios. Amén. Así es, Señor. Pero hoy el Señor te llama a que tú vengas a Él. Aleluya. A que tú pidas perdón porque hoy Él es nuestro abogado. Amén. Sí, Señor. Él dice que si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Amén. Sí, Señor. Y el Señor te llama y te dice, ven, arrepentidos y convertidos, Bendito sea Dios. porque el reino de los cielos se acerca. Amén. Amén, Aleluya. mi Señor. Amén. Bendito es tu nombre, Jesús. Dios nos guíe cada día, Sí, Señor. que podamos entender que lo que Dios quiere es salvar, Amén. Amén, mi Señor. que lo que Dios quiere librarte del infierno, Sí, Señor. que lo que Dios ha venido a darte es vida. Aleluya. Eso es lo que Dios ha venido a darte, vida. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Ven a Jesús y encontrarás el camino, encontrarás la verdad y encontrarás vida. Amén. Ven a Jesús. No seas como esos jóvenes que se fueron tristes. Gózate y regocíjate en lo que vas a heredar Amén. en el Señor Jesús. Bendito sea Dios. Te invito a orar. Te invito a que tú puedas decirle con tus propias palabras al Señor, Señor, tenga misericordia de mí. Yo le invito a orar en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en abundancia, amigos y hermanos que visitan este canal, que haya sido de edificación para sus vidas, este mensaje.
Te invitamos en el nombre de Jesús a que nos sigas en Facebook y Twitter. Suscríbanse.